Centro UNESCO Valencia quiere aportar con esta ley de valores y hospitalidad en el turismo todas las aportaciones que durante siglos la ruta de la seda ha ido generando a lo largo y ancho del Mediterráneo. Estamos en un proceso de transformación histórica cuya perspectiva se ha sobreacelerado y no es ahora fácil comprenderla. El puente que es la península ibérica entre Europa y África ha determinado siempre el rol de cierre del Mediterráneo y la mala noticia de que el turismo desaparece y se marcha es un equívoco, es una percepción errada, porque los bienes del Mediterráneo, tan atractivos que se consolidarán, el Mediterráneo es el mar que siempre ha renacido de su propia calamidad, de sus propias catástrofes. ¿Y cuál es la clave? La clave es una palabra llamada hospitalidad, en inglés hospitality, y que procede de la cultura griega en nuestro caso, pero que todas las culturas asiáticas la han estado aplicando. De hecho, la hospitalidad es el precio del intercambio. Dame, dice el gigante Polifemo, le dice a los náufragos que van con Ulises hasta su cueva: dime tu nombre y te daré mi hospitalidad. La hospitalidad es la protección. Hospitalidad significa acogimiento. Y entonces, la clave por la cual los bienes descubiertos en países exóticos van caminando hacia Occidente está en la hospitalidad como obligación a la que no se puede faltar. A cambio de decir de dónde vienes y quién eres y cuál es tu nombre, yo te daré la protección. Los viajeros necesitan la protección para cubrirse de los riesgos o de los peligros. Dame tu nombre y te daré mi hospitalidad. El nombre es una de las páginas más hermosas de la literatura remota del siglo VIII antes de Jesucristo. En la Odisea, el nombre dice: mi nombre es nadie. Y el otro se lo traga, y cuando después de haberle cegado sale dando alaridos porque le han arruinado el único ojo, le dicen sus compañeros de las laderas de las otras cuevas, los otros gigantes: ¿qué te ocurre, Polifemo? Dice: nadie me está matando, nadie me está matando. Y entonces le dicen: pues no vamos a bajar a ayudarte, porque si nadie te está dañando, lo tuyo no tiene remedio. Fijaros el juego de intercambiar, cómo los secretos eran custodiados con pena de la vida en la mayoría de los casos. La seda es el gran secreto que tarda siglos en pasar de un valle al siguiente, pero a cambio de la hospitalidad van conociendo aquellos bienes que otras culturas han descubierto. Entonces, desde los 5000 años antes de Cristo, en que empieza a haber testimonio de que en China, en Xi'an, han conseguido sacar el partido a los gusanos de seda y han descubierto una tela tan sutil, que tapa sin ocultar, transparenta y da color. ¿Eso cómo pasó de un país al siguiente? A cambio de la hospitalidad de los viajeros. Y la seda, el secreto de la seda, va siendo el pago en el que los países que la dominan se extienden hacia Occidente. La hospitalidad es la forma que toma la culturización. La cultura es el resultado de la hospitalidad, que es sustituir la rivalidad vengativa y traicionera por la cooperación.
dame tu nombre, dime qué habéis descubierto, qué habéis inventado, y yo te daré los bienes que tú necesitas. Dr. Abraham Haim, Jerusalén. El tema: la hospitalidad del patriarca Abraham, un patrimonio de la humanidad. La narración de Mambré en el libro de Génesis, capítulo 18, nos trata de pueblos pastores en el oriente sin asiento fijo. Su estructura social, grandes familias y económica se basa en la posesión de rebaños. En épocas remotadas de la historia, fueron portadores de una cultura propia, creencia en una divinidad celeste y base de imperios. ¿Qué dice la narración de Mambré sobre el patriarca Abraham? Nos pone su hospitalidad como un eje que supera con creces la mera bienvenida de las personas ángeles. Les prepara con la ayuda de Sara, su mujer, una comida variada y abundante. La teofanía de Mambré muestra el carácter religioso de la hospitalidad de Abraham. El relato recoge el aspecto religioso de la hospitalidad propia de los nómadas. Cuando Abraham percibe 3 individuos, ángeles, a su vera, toma la iniciativa en el rito de la hospitalidad. Se levanta, los acoge y se postra en tierra. La decisión de postrarse evoca el rito cultural que expresa la adoración rendida a la divinidad, los ángeles o a imágenes sagradas. La hospitalidad fue una de las virtudes más practicadas en los países del Oriente, la más bella calidad del patriarca Abraham. La hospitalidad es tan importante como el culto divino. Todo ser humano a quien hacemos un bien, aunque sea un malvado, puede convertirse en ángel igual a los que aparecieron a Abraham. Una leyenda talmúdica alaba el patriarca Abraham con esta virtud de la hospitalidad, quien acostumbraba a recibir en su casa incluso a paganos. Les daba de comer y de beber y así los acercaba a Dios. En su carpa había 4 puertos para los huéspedes, llegando desde los 4 puntos cardinales. Y un punto más: el anfitrión tiene que acompañar a sus huéspedes un trozo de distancia, igual que hizo Abraham acompañando a los ángeles que le habían visitado. De ahí la hospitalidad se considera en el judaísmo como un precepto fundamental de la beneficencia y fue aceptada y seguida por sus descendientes, tanto judíos como árabes, y a continuación por las 2 religiones culturas monoteístas del Mediterráneo. Muchas gracias. Antes que nada quiero dar las gracias al Centro UNESCO y al Foro de la Multaca por la invitación a este acto, que es un acto que engloba a todas las culturas del Mediterráneo, así como de la Ruta de la Seda, y que tantos valores han tenido durante siglos y nos han enseñado tanto, ¿no? Y todo ello también basado en creencias religiosas que nos hablan de la hospitalidad y la necesidad del entendimiento entre las distintas creencias, ¿no? Asimismo, pues la Comunidad Mundial Bahá'í es una comunidad compuesta por 8 millones de creyentes que proceden de todas etnias y grupos. Hay más de 3.200 etnias y grupos, y su lema es la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Su fundador es Bahá'u'lláh, que significa la gloria de Dios, y Bahá'u'lláh nos habla de que la humanidad ha pasado por las distintas etapas de infancia, adolescencia y que ahora estamos en la etapa de madurez, que es necesario que la humanidad vaya hacia la paz, ¿no? La fe Bahá'í aparece en 1844 y nos dice que debemos de tratar a todas las religiones con amor y armonía, ¿no? Y eso es una de las causas de la hospitalidad, ¿no? Todos los valores que han traído las religiones, como la lealtad, la nobleza, el amor, la bondad, todo ha venido preconizado por las distintas religiones. Bahá'u'lláh dice, no os miréis como extraños los unos a los otros, sois todos hojas de un mismo árbol y flores de un mismo jardín. Entonces él escribió más de 100 libros
Y entre los distintos códigos que nos manifiesta los bajáis, hay varios. Uno de ellos, por ejemplo, es la investigación independiente de la verdad. La religión no es un sello, sino que no pasa de padres a hijos, sino que tiene que investigarse. Dice que si todos miráramos las religiones sin prejuicio, veríamos que todas provienen de un mismo Dios. Y nos habla también de la abolición de los prejuicios. O sea, las cosas que en el pasado ha causado distanciamiento entre la humanidad, ahora tienen que ir desapareciendo. Nos habla también de la igualdad del hombre y la mujer, esto lo dijo hace 180 años. Hay una historia muy larga de muchas mujeres que llevaron adelante este mensaje, el sufragio universal. Y también nos habla de la necesidad de un Tribunal Internacional de Justicia que dirima los problemas entre las naciones. La guerra tiene que desaparecer. La necesidad de un idioma internacional auxiliar para que los seres humanos nos entendamos. Y la resolución del problema espiritual, o sea, la resolución del problema económico es espiritual. O sea, cuando los hombres entiendan que todos somos hijos del mismo Dios, que pertenecemos a una familia, no admitiremos estas diferencias, ¿no?, de riqueza y pobreza, ¿no? Porque en el fondo estas diferencias nos perjudican a todos, ¿no? Lo estamos viendo con el tema del cambio climático, con las migraciones o con todo lo que está pasando. Y por ejemplo también nos habla Bahá'u'lláh de la necesidad de educación, tanto del hombre como de la mujer, ¿no? La necesidad de educación es importante, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la hospitalidad, una cosa que creo que nos abarca todo es de que ya nos estamos considerando miembros de una misma familia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que, bueno, que la Comunidad Valenciana es una comunidad con una cultura muy rica, con mucha historia, que nos engrandece a todos, ¿no? Así como la Ruta de la Seda. Y bueno, que creo que a través de esta convivencia pues vamos perdiendo prejuicios, ¿no? Y vamos evolucionando. Y creo que esto es un signo también de los tiempos, ¿no? De que nos vamos viendo todos como una misma familia, ¿no? Voy a recitar una oración bahá'í que habla de la unión de la humanidad, de cómo existe un solo Dios que nos alimenta a todos y que nos ha cobijado a todos y que no hay diferencias. Y las oraciones bahá'í son preciosos versos que abarcan a todos y siempre están reflejados también con la naturaleza, ¿no? Y con las distintas cualidades que Dios exige de nosotros, como es la bondad, la nobleza, la humildad, ¿no? Entonces esta oración es de humanidad. Dice: oh tú bondadoso Señor, tú has creado a toda la humanidad del mismo linaje. Tú has decretado que todos pertenezcan a la misma familia. En tu santa presencia, todos ellos son tus siervos, y toda la humanidad se cobija bajo tu tabernáculo. Todos se han reunido en tu mesa de munificencia. Todos están iluminados por la luz de tu providencia. Oh Dios, tú eres bondadoso con todos, tú provees a todos, das asilo a todos, confieres vida a todos. Tú has dotado a todos y a cada uno con talento y facultades, y todos están sumergidos en el océano de tu misericordia. Oh tú bondadoso Señor, une a todos. Haz que las religiones concuerden. Haz de las naciones una sola, a fin de que puedan verse unas a otras como una sola familia, y a toda la humanidad como un solo hogar. Que vivan todas juntas en perfecta armonía. Oh Dios, iza hasta lo más alto el estandarte de la unidad de la humanidad. Oh Dios, establece la paz más grande. Une tú, oh Dios, los corazones unos con otros. Oh tu Padre bondadoso, oh Dios. Regocija nuestros corazones con la fragancia de tu amor. Ilumina nuestros ojos con la luz de tu guía. Alegra nuestros oídos con la melodía de tu palabra. Y ampáranos a todos en el refugio de tu providencia. Tú eres el poderoso y el fuerte. Tú eres el perdonador, y tú eres quien pasa por alto los defectos de toda la humanidad. Queridos hermanos y hermanas de la Multaca, de entrada quisiera enviar todo mi reconocimiento hacia todas las personas que han hecho posible una vez más la celebración de esta Multaca, en un momento difícil que requiere adaptación, responsabilidad, entusiasmo y mucho trabajo en equipo. Mi nombre es Swami Ramesvarananda Giri y agradezco mucho la invitación a participar en representación del hinduismo. Gracias a todas y a todos. La situación actual que vivimos nos obliga a reinventarnos
y a adaptar nuestras vidas al nuevo escenario incierto que se nos presenta. Precisamos, ahora más que nunca, de artistas de la comunicación capaces de codificar un nuevo discurso que nos permita salir de este trance y nos oriente en cómo volver a ofrecer la mejor versión de nosotros mismos. La era digital jugará un papel cada vez más preponderante, por lo que si queremos estar a la altura de los desafíos que se nos presenten, debemos realizar el esfuerzo necesario para actualizarnos, pero al mismo tiempo debemos desarrollar una conciencia de unidad y de fraternidad que dote al ser humano de la responsabilidad que disolvería uno de los grandes problemas actuales, a saber, que la tecnología está mucho más avanzada que la ciencia y la filosofía. Esto supone un gran peligro, poder cambiar el mundo sin saber a dónde nos conducirá este cambio. Por eso mismo, la Conferencia Internacional Mediterránea de la Multaca representa un recordatorio constante de los valores sin los cuales la humanidad no estará a la altura de las circunstancias. Valores tales como la tolerancia, la concordia, la capacidad de reconocer la riqueza en lo diferente, la multiculturalidad, el respeto por el otro, la responsabilidad global, la sostenibilidad, la espiritualidad y la sabiduría. Valores que ponen de relieve lo mejor de nuestra condición humana. Pienso que con mucho acierto este año se ha decidido centrar la atención en la hospitalidad, porque si no atendemos a nivel mundial a los elementos básicos que la constituyen, es decir, la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad, bondad y generosidad a los invitados, a los visitantes, a los viajeros, a los refugiados e incluso a los extraños, entonces ¿qué futuro nos espera? El hinduismo se caracteriza por una natural aceptación de la diversidad, así como por el reconocimiento de la riqueza que aporta esa pluralidad. Desde tiempos inmemoriales, la India ha sido una tierra de acogida para personas pertenecientes a todas las religiones y sectas. A lo largo de milenios, la India también ha dado refugio a millones de personas perseguidas por causas políticas y o religiosas. Las sagradas escrituras del hinduismo establecen que debemos ser compasivos y generosos con todos los seres vivos. En este sentido, ofrecer hospitalidad y proporcionar comida y refugio a una persona desconocida y necesitada siempre ha sido un deber fundamental, tanto para la cultura hindú como para la cultura india en general. Ya el Dharma hindú, en los siguientes versos de la Taittiriya Upanishad del Yajurveda, así lo aconsejaba, afirmando la notable reverencia hindú por un huésped. Dice así: Matru Devo Bhava, ser uno con la madre, que es Dios mismo. Pitru Devo Bhava, ser uno con el Padre, que es Dios mismo. Acharya Devo Bhava, ser uno con el Maestro, que es Dios mismo. Atiti Devo Bhava, ser uno con el huésped, que es Dios mismo. La palabra sánscrita atiti literalmente significa sin tiempo, es decir, sin hora fija. Es la palabra con la que se denomina al huésped que se presenta de forma inesperada. Nuestras escrituras ordenan que los atiti, los huéspedes, sean tratados como Dios mismo, atiti devo bhava, que el visitante sea un Dios para ti. En el pasado se prestaba especial atención al hecho de extender la hospitalidad a todas las personas en peregrinación, a los brahmanas, sannyasines, monjes errantes y a toda persona santa. Hay muchas historias que reflejan los beneficios de ofrecer una adecuada acogida a una persona invitada, así como las faltas que se acumulan al descuidar a un visitante inesperado. Las Escrituras incluso establecen cómo tratar delicadamente la visita de un enemigo de tal forma que llegue a olvidar su animadversión. Hoy en día sigue siendo una costumbre aceptada por los hindúes visitar amigos, parientes e incluso extraños sin previo aviso. Recibir invitados es uno de los 5 deberes religiosos centrales o sacrificios del amo de casa hindú. Rendir homenaje a las personas santas, a los dioses, a los elementales, a los antepasados, a todos los seres vivos y, por lo tanto, tratar con cortesía a los seres humanos, esto incluye el recibimiento amable y atento de cualquier persona invitada. A menudo los occidentales que visitan la India se asombran de la actitud de bienvenida que reciben como huéspedes e incluso pueden llegar a sentirse un tanto abrumados por la gran cantidad de atenciones que reciben por parte de sus anfitriones. Desde la infancia misma, nuestra tradición nos enseña que no importa cuán pobre o humilde se pueda ser, siempre debemos ofrecer 3 cosas a todo visitante inesperado: honrarle con un trato digno y palabras comedidas y dulces,
proporcionarle un asiento o espacio de descanso lo más confortable posible y servirle aquello de lo que dispongamos para que pueda refrescarse, un vaso de agua como mínimo. Como símbolo de amistad y cariño suele ofrecerse también una guirnalda de flores a los invitados especiales. Quisiera terminar rememorando la parte final de una conferencia que Swami Vivekananda dio en el Parlamento de las Religiones de Chicago en 1893. Y dice así: me enorgullezco de pertenecer a una religión que ha enseñado al mundo tanto la tolerancia como la aceptación universal. No solo creemos en la tolerancia universal, sino que aceptamos que todas las religiones son verdaderas. Me enorgullezco de pertenecer a una nación que ha amparado a los perseguidos y refugiados de todas las religiones y todas las naciones de la tierra. Me enorgullezco de deciros que hemos acogido en nuestro seno los restos más puros de los israelitas que vinieron al sur de la India y hallaron refugio con nosotros el mismo año en que la tiranía romana hizo pedazos su templo santo. Me enorgullezco de pertenecer a la religión que ha protegido y sigue sosteniendo lo que queda de la gran nación zoroástrica. Os voy a citar, hermanos míos, unos versos de un himno que recuerdo haber repetido desde mi primera infancia, que recitan todos los días millones de seres humanos en la India. Como todos los diferentes ríos nacidos en lugares distintos mezclan sus aguas en el mar, del mismo modo, oh Señor, los diferentes caminos que toman los hombres debidos a sus tendencias diversas, aunque parezcan distintos, sinuosos o rectos, todos llevan a ti. Muchísimas gracias a todos. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hace unos días tuvimos ocasión de encontrarnos en la ceremonia interreligiosa que se celebró con ocasión de la llegada a Valencia de la figura del Buda de la Gran Compasión, el Mahar Karuna Buda, que nos llegó precisamente siguiendo la ruta de la seda hasta desembarcar en el puerto de Valencia. En aquel entrañable acto de bienvenida coincidimos también las principales confesiones de la humanidad, la judía, la budista, la cristiana y la musulmana, en un acto de hermandad para recibir un símbolo, el de la compasión, que representa esa gran estatua de jade blanco de Birmania. En aquel discurso ya tuve ocasión de señalar que las 4 grandes tradiciones espirituales de la humanidad tenemos el denominador común de la compasión como uno de nuestros valores fundamentales. Tal como señala el lema de la Mutaka, la hospitalidad también es un valor universal, fundamental. Es la virtud de la acogida, del recibimiento y la protección que se ejerce con los extranjeros y los visitantes, así como con los desvalidos y los peregrinos, a los que damos refugio, acogida y les prestamos asistencia en sus necesidades, tanto para las materiales como para las espirituales. Y es precisamente en referencia a esta virtud de la hospitalidad que tanto los albergues que acogen a los pobres y peregrinos como los establecimientos de atención a enfermos, ambos son conocidos precisamente por el nombre de hospitales. Así pues, la virtud de la hospitalidad, la conducta afable y caritativa con los huéspedes, también es un rasgo común, fundamental en nuestras tradiciones espirituales. Por esto mismo, las virtudes de la compasión y de la hospitalidad, tan universales y atemporales como esenciales, son unos valores que constituyen el nexo de unión perfecto entre Oriente y Occidente, un puente de comunicación que fortalece estos denominadores comunes por donde el movimiento ecuménico interreligioso puede reforzarse en base a las virtudes que compartimos, con el debido respeto a la riqueza en la pluralidad
de las diversas tradiciones espirituales que servimos a los seres humanos. Muchas gracias. Hospitalidad mediterránea. Assalamu alaikum. Soy Abdo Tunsi, presidente del Círculo Intercultural Hispano-Árabe. En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro UNESCO Valencia y, en especial, a su presidente Rafael Monzo por invitarme a participar en esta edición de Multaca. Las necesidades de entenderse como vecinos contribuyó a forjar el carácter abierto de los mediterráneos. Tal es el acercamiento entre sus dos orillas que dio a nacer una entidad propia donde las culturas de los pueblos se entremezclan y se alimentan unas de otras. La cercanía de sus orillas, a veces con fronteras confusas, hizo que este mar nuestro se convirtiera en un hogar para todos los habitantes de su cuenca. Los habitantes de las dos orillas supieron convivir con las adversidades a lo largo de su historia, que dio a sus pueblos un carácter muy especial y en muchos aspectos común. La cultura fue un vehículo de tránsito, de ida y vuelta. El carácter hospitalario de sus pueblos facilitó el intercambio cultural. Me gustaría hablar de la solidaridad entre los mediterráneos como un elemento común que jugó un papel fundamental para tender puentes socioculturales a lo largo de la historia entre sus pueblos, creando una excepcional interculturalidad. También se destaca la solidaridad y la acogida de mucha gente de todo el mundo. De ahí esa mezcla de etnias y culturas. La ida y venida de personas, por muchos motivos de necesidades o por avatares políticos y territoriales, en ocasiones hicieron que el norte se convirtiera en el sur y viceversa. El Imperio Romano y el Islámico son ejemplos claros de ello. Yo puedo dar fe de ello al haber nacido en una ciudad que fue greco-romana, Ammán, que se llamó en su tiempo Filadelfia. De pequeño jugaba en su anfiteatro y en el templo de Hércules. Tocando las piedras de estos monumentos, me hacía pensar y sentir que la vida no quedaba solo en mi entorno. Además, no podemos olvidar las influencias de las religiones monoteístas en el mundo, que nacieron en tierras mediterráneas, que de una manera u otra unificaron criterios filosóficos de la vida de los mediterráneos. De los ejemplos más cercanos a mí como árabe, puedo poner en relieve la hospitalidad de los habitantes del mundo árabe, puesto que es un carácter innato en la mayoría. En cierto modo se debe a la vida tan dura de los desiertos, que obliga al ser humano a depender de los demás. Los beduinos tienen la costumbre de dar cobijo como visitante a cualquier viajante durante 3 días, pensión completa. Esta norma no escrita, pero practicada desde hace miles de años, en una tierra que ha visto nacer muchas civilizaciones, forjó el carácter hospitalario. Decir mediterráneos es decir un modo de compenetración cultural. Ejemplo de ello son los pueblos que habitaron y habitan la península ibérica, que jugaron y juegan un papel importante en las relaciones entre el norte y el sur. Me viene a la mente los andalusíes, que llevaron durante mucho tiempo o muchos siglos
su cultura allá donde iban, sea por comercio, por viaje o por avatares de conflictos. Una cultura que al día de hoy se respira tanto en la orilla del norte como en la orilla del sur. Para terminar, me gustaría subrayar la importancia de los encuentros como Multaka, palabra árabe que quiere decir encuentro, que manifiesta esa solidaridad y el acercamiento cultural basado en el respeto a las creencias y costumbres de los pueblos mediterráneos. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Salam. Bonjour à tous, je salue tous ceux et celles qui aujourd'hui présents dans la ville de Valence pour célébrer le 16e Multaka dont le thème est l'éthique et valeurs. Je profite de cette occasion pour saluer spécialement notre ami Monsieur Federico Mayor Zaragoza et mon ami Raphaël Bozo, président de UNESCO Valence. Cher ami, j'aurais souhaité être parmi vous, mais cette crise sanitaire qui touche le monde entier nous oblige aujourd'hui à voir d'autres moyens pour consolider les liens et l'amitié pour qu'ensemble nous pouvons reconstruire ce monde de l'unité, sortir du monde de la séparation avec l'espoir que les générations à venir vont construire l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Le thème de l'hospitalité, cette valeur cardinale que les pays de la Méditerranée ont jalousement, depuis la nuit des temps, conservé et cultivé, fait de nous des êtres d'accueil. Pour fortifier notre humanité, renforcer notre amitié et faire de la bienveillance dans les rapports qui nous lient les uns aux autres. Le vivre ensemble en paix fait que l'humanité d'aujourd'hui a un besoin urgent de retrouver cette valeur cardinale, de la cultiver, de l'enseigner, afin de préserver les rapports entre les sociétés et de combler cette déchirure et cette séparation dans le confinement est aujourd'hui devenu pour tous un moment qui nous permette une réflexion
sur le bien commun que procure cette hospitalité. Recevoir l'autre ou être reçu par lui est l'un des plus grands biens dans cette épreuve que nous traversons aujourd'hui. Une valeur inestimable. Des familles séparées, des amis séparés, des pays fermés, des villes, des quartiers confinés, tout cela nous oblige à réfléchir sur l'importance de l'hôte. Cet hôte, cet inconnu, ce messager qui nous interpelle à faire un pas en dehors de nous-mêmes, qui nous oblige à nous ouvrir, à casser la fermeture, à dialoguer, à débattre, pour extraire et savourer, faire de la rencontre un moyen de découvrir cet enchantement que nous apporte l'hospitalité dans la société traditionnelle. La société était un devoir. Elle était aussi importante pour que chacun mettait à sa table un couvert dans l'attente que l'hôte espéré pouvait un jour taper à sa porte. On raconte l'histoire de Moïse qui un jour, en allant à la rencontre de Dieu, lui demanda de l'honorer dans sa demeure. Et Dieu lui répondit qu'il viendrait, qu'il répondrait à son invitation. Et Moïse, heureux, se prépara à recevoir l'hôte divin chez lui. Il prépara, bien sûr, sa demeure et attendait avec impatience que l'hôte puisse taper à sa porte. Et voilà qu'il entend quelqu'un frapper à sa porte. Il ouvre et il trouve un mendiant qui lui demandait l'hospitalité en vue de Dieu. Et Moïse, troublé, lui dit: je ne peux pas t'accueillir aujourd'hui, car j'attends un hôte important. Reviens demain. Et lui ferma la porte. Moïse attendu toute la journée et toute la nuit, et personne ne s'est manifesté. Il attendit le deuxième jour,
le 3e jour. Et puis, il retourna dans sa montagne, inquiet, pour savoir pourquoi Dieu n'avait pas tenu sa promesse. Dieu lui répondit, « Moïse, je suis venu 3 fois taper à ta porte, et à chaque fois, tu m'as fermé la porte. » Et Moïse comprit que l'hôte, ce mendiant qui tapait à sa porte, n'était autre que Dieu lui-même. Donc, l'hospitalité peut nous surprendre à travers cette histoire, peut-être, qui n'a jamais existé, réellement. Elle nous invite à cette ouverture vers l'autre, quel qu'il soit. Nous ne pouvons pas choisir tout en restant entre soi. Il faut s'ouvrir à l'autre, à l'inconnu, à l'étranger, à ce messager peut-être de l'au-delà. Quelqu'un qui vient peut-être déranger nos habitudes, nous questionner sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre vision, sur nos comportements, sur le respect qu'on a les uns vis-à-vis des autres. Nos encontramos en la Lonja de Valencia, un edificio emblemático y muy significativo para la Ruta de la Seda. Y la Ruta de la Seda es una de las rutas turísticas que el Gobierno valenciano está impulsando y tenemos el honor y el placer de poder charlar con el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que nos va a contar un poco el marco de la hospitalidad dentro del turismo. Buenos días, Francesc. Buenos días. Buenas tardes para todos aquellos que nos estáis viendo y nos gustaría que nos contara el concepto de la hospitalidad en el turismo. Bueno, la hospitalidad es una manera de ser y de estar en el mundo, tiene mucho que ver con nuestro carácter valenciano, mediterráneo. Es un elemento para nosotros de transformación del modelo turístico, es atrapar lo mejor de nuestra cultura, la comprensión de la diferencia. No solo consiste en teatralizar la sonrisa, siendo esto muy importante, uno no regresa donde son ariscos, donde le han tratado mal, pero es evidente que hay que articular otras destrezas, habilidades para profundizar en la empatía, para que el que viene de fuera, aquel que teóricamente es un forastero, se sienta como en su casa. Para nosotros también debe ser un camino de conocimiento de la cultura del otro. No puede venir solo a alimentar sus sentidos en torno a lo que encuentra aquí de nuevo, sino que tenemos nosotros que hacer el esfuerzo para comprender y para establecer una relación, porque la hospitalidad es un camino, es una carretera de doble sentido, de doble dirección. Por tanto, ese es un concepto que creo que nos permite cualificar el turismo y también en lo concreto, en una sala, en un restaurante, el camarero, el jefe de sala, pues también está gestionando emociones desde un cierto registro de hospitalidad, gestionando la experiencia. La gastronomía es la mejor forma de hacer una inmersión cultural en el territorio del otro. Conoces paisaje, conoces producto, conoces territorio, conoces diseño, talento en un plato, que es la distancia más corta entre dos personas, entre dos culturas. Por lo tanto, por donde quiera que afrontemos desde el ámbito turístico el concepto de hospitalidad, creo sinceramente que estaremos acertando. Por lo tanto, hemos hecho una ley
que habla de la hospitalidad, que anda muy ligada al Código Ético Mundial de Turismo. Por tanto, esto quiere ser una industria, una parte importante de la economía, el turismo, pero ligado a los valores, y la hospitalidad ha de ser un elemento diferencial, una verdadera ventaja competitiva, porque creo que no podemos ni debemos competir en precio, no podemos ni debemos competir rebajando exigencias medioambientales de sostenibilidad. Tenemos que competir con el capital humano, y las personas, buenos profesionales, dignificados, han de hacer de la hospitalidad, y no solo en el ámbito turístico, sino el conjunto de la ciudad de anfitriones, la ciudad que recibe, la ciudad que acoge, ha de percibir el turismo como un hecho positivo, como una gran oportunidad, y eso lo hará posible si profundizamos en los conceptos de esa hospitalidad mediterránea bien concebida, bien reconstruida, que es lo que tratamos de hacer. Turismo ha sido el impulsor de una ley de turismo, ocio y hospitalidad. Los objetivos de esa ley y el por qué crear un marco jurídico, ¿era una necesidad que tenía la Comunidad Valenciana? Sí, esta ley no solo pretende cubrir el aspecto administrativo de cualquier ley, no hemos hecho una ley con ese propósito exclusivo, no se trata de sanciones, multas, procedimientos, sino construye un relato desde el punto de vista de la sostenibilidad, de alinearnos con los objetivos del milenio, de lo que significa construir una nueva arquitectura de la gobernanza plural del sector. El sector turístico es un sector polifónico muy diverso, hay muchos subsectores, hay muchos intereses, por lo tanto la gestión democrática del mismo, que la gente se sienta identificada, que incluso la ciudadanía pueda participar de las grandes decisiones estratégicas. La ley construye, ¿no?, un espacio de deliberación y de gestión con esas premisas. También es una ley que incorpora el Código Ético Mundial de Turismo, que lo transforma en un Código Ético valenciano, que establece derechos, deberes, comportamientos de toda la cadena de valor del sector. Es una ley que habla de transferir el conocimiento, la innovación, la investigación, que genera alianzas con todos los subsectores, también obviamente, como he dicho, con la sociedad, y que incorpora la hospitalidad como un elemento, insisto, identitario de transformación. También identifica productos singulares ligados a la cultura, a la música y a aquello que nos hace ser diferentes, ¿no? La ley articula la autenticidad como un factor para competir en el mundo, competir seduciendo con lo que somos, ¿no? Yo siempre he pensado que el turismo es una industria, es una fábrica de emociones. El turismo es el viaje a través de la hospitalidad y de estos valores y de esta inspiración. Por tanto, teníamos que construir una ley, elevar a ley nuestro relato de autenticidad que inspire, bueno, pues que esta comunidad sea conocida y reconocida como un territorio turístico. Desde la 16ª edición de la Multaca, en la que estamos, hemos querido dar un impulso a la Ruta de la Seda, que ya está consolidada, y un nuevo impulso a la Ruta del Grial. Este año es el año jubilar, y desde la Catedral de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, de la mano de la Generalitat Valenciana, de la Secretaría Autonómica de Turismo, Centro UNESCO Valencia ha querido focalizar y aunar esfuerzos, si cabe, porque estas rutas sean, ¿no?, nuestra ventana hacia el mundo, como tantos otros marcos turísticos que impulsa el Gobierno valenciano. Cuéntanos un poco desde la Generalitat Valenciana, la Ruta de la Seda y la Ruta del Grial, la importancia de estas dos rutas turísticas que esperemos que se consoliden como unos paquetes turísticos que nos abran al mundo, si cabe, un poco más la Comunidad Valenciana. Sí, ese es el propósito fundamental, ¿no? Posicionarnos en el mundo en torno a dos grandes argumentos, dos grandes pretextos o coartadas para venir, ¿no? Porque felizmente la historia nos regaló la seda y el grial. Por tanto, son dos enormes atributos, dos grandes valores que tenemos, el derecho y la obligación moral, institucional y social de articular adecuadamente, de generar las alianzas necesarias. Ahí la UNESCO ha jugado un papel fundamental para que lo viésemos, en el sentido de efectivamente ligar, ¿no?, encadenar, si me permiten la expresión, estos dos grandes atributos a rutas internacionales que nos permiten también la globalización. Jugamos desde el prisma turístico en un mercado llamado mundo,
En el 19 nos visitaron 9,5 millones de turistas internacionales, por lo tanto es muy importante la vertebración internacional de productos, de rutas de esta naturaleza. La seda arrastra consigo un relato histórico, legendario, mítico, precioso, ¿no? para seducir, para hilvanar toda una cadena de intereses transnacionales. La seda además nos trajo productos que después los valencianos, la seda nos permite recordarnos que es bueno invertir no en el orgullo malentendido, pero sí en una cierta autoestima, porque fíjense la porcelana, el arroz, la pólvora, la chufa, ¿qué hicieron los valencianos, ¿no? El genio artístico, creativo, la innovación de esos productos tradicionales que vinieron de fuera, después los reconvertimos en señas de identidad, ¿no? Para también concederlas y redistribuirlas otra vez por todo el mundo. Por lo tanto, este es un relato muy circular, muy interesante, que creo que nos puede dar enormes frutos en el ámbito económico, social, ético y también de la reputación de un territorio. Y el grial, pues el grial también es uno de esos hallazgos históricos, de esas carambolas históricas preciosas, bellísimas, que vino a parar por mor de muchos avatares a la Catedral de Valencia. Y por lo tanto, creas o no en lo sagrado o en lo profano, el magnetismo cinematográfico, literario, artístico del grial, la mezcla de culturas, ¿no? Arqueológicamente está demostrado que en el propio cáliz, ¿no? reside la aportación de 3 culturas, pues también nos ubica en el centro de la interculturalidad, ¿no? y del cruce de civilizaciones para que el saldo final sea uno, que es el de la tolerancia, el del respeto activo, el de la hospitalidad en definitiva, ¿no? Por lo tanto, esto tiene tantísimo que ver con el modelo turístico que queremos. Es verdad que el turismo es business, es un negocio, es una industria económica, mueve el PIB, el empleo, etc. Pero es verdad que descansa en unos valores y unos fundamentos éticos y morales que se nos antojan fundamentales, porque es lo que nos hará ser diferentes y nos hará también respetarnos los unos a los otros, que dicho sea de paso creo que es la inversión estratégica más potente del siglo XXI. Creo que Silvio Rodríguez el otro día comentaba que la herramienta tecnológica del porvenir es el humanismo. El grial y la seda son 2 conceptos que rebosan humanismo. Desde Centro UNESCO Valencia pensamos que podemos fomentar estas 2 rutas y ayudarían a la desestacionalización en el sector turístico. Desde Turismo, ¿qué mecanismos tenéis para que, bueno, el concepto de España, de la Comunidad Valenciana, sol y playa, está mucho más ya trabajado, pero qué impulsos se hacen por lograr esta desestacionalización que impulse y ayude al sector turístico? Sí, pues yo creo que es el gran reto que tenemos, desestacionalizar. Nuestra campaña al respecto tiene un claim que pretende definirlo todo, atrapar lo que buscamos, el siempre oberta, siempre abierta. ¿Por qué? Pues porque más allá del clima, de los atributos geográficos de la playa, del verano, que también con el cambio climático quizá eso nos convide a reinventar esos espacios durante todo el año, pero bueno, sea como sea, es un territorio tremendamente fértil en productos, experiencias, paisajes, relatos históricos, culturales, artísticos. El espacio en el que estamos es visitable obviamente durante todo el año. La inteligencia de mercados nos recomienda conectar nuestro producto durante todo el año con esos segmentos de la demanda con poder adquisitivo. El turismo cultural, el turismo musical, pues es un target, un perfil de visitantes que además tiene un poder adquisitivo más elevado, muy interesante para nosotros, que pueda venir en cualquier momento del año. Por lo tanto, cuadrar, casar, si me permiten la expresión, la oferta con esa demanda objetiva que existe, gente guiada, inspirada, buscando la belleza, buscando la singularidad, buscando aquello que no tiene réplica en el mundo. El señor Gironés me contaba hace unos instantes que este es el edificio más perfecto del siglo XV, de todo el universo conocido en aquel momento, ¿no? Yo creo que esto inspira, motiva el viaje y al final el turismo es el viaje, ¿no? Es viajar. Y la actualidad, la pandemia nos ha hecho reinventarnos, nos ha hecho a lo mejor no hemos tenido posibilidades de poder hacer todo lo que hacíamos antes, pero nos ha hecho también, nos ha regalado por ejemplo, poder tener esta entrevista que de otra manera hubiese sido un acto presencial, y hemos sabido todos adaptarnos. ¿Cómo desde Turismo estáis haciendo por impulsar
al máximo, más que nunca, el sector turístico, que es un poco el motor que mueve la Comunidad Valenciana. Bueno, pues han sido unos meses trágicos porque es la tormenta perfecta, ¿no? Prohibir los viajes, confinar sociedades, cerrar todo aquello que es el tejido turístico, cerrar espacios aéreos, en fin, ha sido unos meses muy complicados y por lo tanto lo que pretendemos, lo que hemos hecho es apretar mucho en la formación, en el capital humano, en la reorientación de estrategias, en lo que es también adaptarnos para al compás de la apertura de nuevas oportunidades, del establecimiento de corredores sanitarios que permitan conectar países emisores con nuestro destino, adaptar rápidamente nuestra capacidad de promoción, de marketing, revisar muchos conceptos para tratar de comprender el mundo que nos ha caído encima, ¿no? Creo que cuando esto escampe, cuando esto pase, el turismo va a sobrevivir, porque mientras el ser humano sea ser humano necesitará buscar la felicidad, necesitará viajar para conocer, para aprender, para perseguir la belleza, la felicidad, y eso formará parte de la esencia humana con toda seguridad. Tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender tras la pandemia a aprovechar el tiempo, a valorar la felicidad, y para mí todo eso nos conduce inexorablemente al concepto de turismo. Tal vez lo vivamos de otra manera, con otra intensidad, ¿no? Pero creo que seguiremos viajando y seguiremos reconociéndonos en el hecho turístico como algo que nos humaniza. También aprovecho para decir que la pandemia puede significar, y para mí debería significar, una enorme cura de humildad. Descubrir la fragilidad de la condición humana, el poco sentido de las arrogancias, de ciertas prepotencias. Creo que es el momento de entender que somos absolutamente interdependientes, que solo compartiendo en este momento neuronas, laboratorios, recetas, trucos secretos, podremos alcanzar la vacuna que nos libere del maldito virus, pero también del miedo, de las arrogancias y de todo aquello que tenemos que aprender de una vez por todas no nos ayuda a humanizarnos, ¿no? Por tanto, seamos capaces de aprender de esta pandemia. Dicen que estamos hechos de olvido, dicen que estamos hechos de escombros, pues creo que también fue Shakespeare el que dijo que estamos hechos del material de los sueños, ¿no? Y eso tiene que ver con el porvenir y tiene que ver con nuestra capacidad de comprender, de interpretar y de pelear juntos por un futuro mejor. Estimados congéneres Homo sapiens, un servidor, doctor Oannes Emilcanian, al violín, con mi esposa Marina Chovanian al piano y nuestra hija Leticia a la guitarra y al baile, os invitamos a realizar un viaje musical por la Ruta de la Seda. Agregamos así un viaje musical más a los 3 viajes musicales educativos que realizamos con la obra social La Caixa y el Ayuntamiento de Valencia. Comenzaremos el viaje en Oriente, en China. Pasaremos hacia Occidente por Armenia y finalizaremos el viaje en Europa. En China tenemos una breve melodía al violín solo de música pentatónica y en Armenia tocaremos con violín y piano La Reina de la Belleza de Arnaud Babayanyan. Como dije, terminará el viaje en Europa. ¡Feliz viaje!
nos vamos a Europa con la Oda a la Alegría de Beethoven y después al Mediterráneo con el rondoncino para guitarra y violín de Niccolò Paganini. Y llegamos por fin a España. Fin del viaje. Nos despedimos con el zapateado de Pablo de Sarasate, con violín, piano y baile. Y os deseamos a todos y a todas salud, alegría, armonía y convivencia con amor y paz para todo el mundo.
recuperar la historia de la seda en Valencia ha sido un hito, primero para el colegio y segundo para la ciudad de Valencia. La verdad es que tenemos casi 600 años de historia de seda en Valencia y aquí en este edificio es donde está plasmado toda esta historia, porque hay que decir que en 1494 se compra esta casa, que es la sede gremial, y desde entonces no ha dejado de ser la casa del gremio. Y hemos estado desde 1494, el colegio se funda en 1477, pero desde 1494 esta casa ha sido el santo y seña de la seda en Valencia. Desgraciadamente llegamos a un nivel de deterioro del edificio que casi estuvimos a punto de perderlo, pero afortunadamente en el 2014 nos llegó la salvación vía la Fundación Hortensia Herrero, que fue la que financió todas las obras de rehabilitación, y entonces digamos que ahí ha habido un antes y un después. ¿Por qué? Pues porque realmente no es lo importante salvar el edificio, que realmente había que salvarlo porque se nos venía abajo prácticamente, sino que era también salvar la historia, porque es muy difícil contar una historia sin mostrar dónde ocurrió esa historia. Y entonces aquí tenemos la suerte de tener una historia donde la gente la puede ver, y digo no tocar porque normalmente las telas no son muy recomendable, pero sí que es verdad que lo importante es que tenemos una historia viva y realmente ha sido, por eso digo que ha habido un antes y un después. Recuperar esta historia a través de un museo, que fue una de las cosas principales que la Fundación Hortensia Herrero dijo, porque no era solamente rehabilitar el edificio, sino darle un contenido. Y el contenido era pues, todo el patrimonio sedero que tenemos, desde el archivo histórico, que hay que volver a explicar, que es el único archivo gremial europeo vivo que tenemos, desde 1477 que se forma el gremio hasta prácticamente nuestros días, la historia está realmente documentada y esto es muy importante porque no es que nos avala la historia que tenemos, porque ahí están los documentos que dicen cómo ha sido esta historia aquí en Valencia. Y realmente el museo pues, ha sido el punto más importante de poder contar esa historia a través de un museo, pero además un museo vivo, que era lo importante, porque no solamente las imágenes que estamos viendo aquí ahora es verlas, sino también con una sección donde tenemos la zona de telares, donde enseñamos cómo se teje ese espolín o ese vellut artesanal, que es único en España, es el único telar único que hay en España, y la gente pues, realmente se va muy impresionada. Entonces, también es una satisfacción como presidente del gremio, no solamente haber recuperado para nosotros, evidentemente, en primera instancia, es que hemos descubierto la cultura de la seda, redescubierto, para poder enseñarles a los valencianos parte de su historia. La seda va en nuestro ADN valenciano, lo que pasa es que, lógicamente, no podíamos enseñarla. Y yo creo que hoy en día tener este museo abierto, con las dificultades que eso implica por ser una entidad privada, somos un museo privado, donde hemos tenido que configurar unas acciones como una tienda, una cafetería para que sea autosostenible. Es un proyecto también único en Valencia, porque aquí estamos acostumbrados a tener museos públicos, que ya sabemos lo que es lo público, que lo pagamos todos. Aquí no, aquí tenemos que ser autosuficientes. Y eso nos obliga a estar reinventándonos cada día lo que tenemos que hacer para mantener vivo y poder tener la puerta abierta. Y es una gran satisfacción que Valencia ha acogido esa recuperación de esa historia, el haber vuelto Valencia a ser partícipe de esa ruta de la seda, de ciudades míticas en la ruta de la seda, pues para el gremio evidentemente ha sido, como decía antes, un antes y un después y espero que esto pueda durar muchos años más porque después de casi 600 años, el punto de inflexión que tuvimos, casi perder esta historia, eso no tiene que volver a ocurrir. Yo, Vicente Guídanos Grancha, pertenezco a la cuarta generación de mi familia que se ha dedicado al bello arte de tejer la seda, desde los tejidos más sencillos, como son el tafetán, el raso, tercianela, sarga, etc., hasta los más complicados, como son damascos, brocados, tisús de oro y plata,
brocateles, espolín y espolín realce. Y especialmente el vellut, o sea, terciopelo tejido a mano artesanalmente en telar manual, siendo yo el último de esta profesión de velluter que queda en el gremio, y es por lo que cariñosamente me llaman el último velluter, que yo acepto con agrado. Quiero dar las gracias por este reconocimiento que me otorgan a toda una vida dedicada a este oficio de tejer la seda y que tanto amo. Soy la séptima generación de una empresa de tejedores de seda a mano que empezó en Valencia, muy cerquita de las Torres de Quart, en la misma calle Quart, y se fundó en 1820. Y bueno, la fundó un señor que se llamaba Mariano Garín Aguilar. Ha ido a lo largo de la historia añadiendo actividades que han facilitado que la empresa sobreviviera. Somos bicentenarios ya. Y bueno, en la actualidad nos hemos concentrado en la actividad que hemos hecho desde que se fundó, la actividad de tejidos a mano. Mantenemos otra actividad que es heredada de la época que nos dedicamos a la alta decoración, para darle una estabilidad al negocio para poder sobrevivir, porque realmente en estos momentos la actividad de tejido de mano vive exclusivamente de las fallas y es una actividad que tiene muchos altibajos, es muy estacional y por mantener un modelo de negocio estable en el tiempo. A lo largo de la historia se han hecho muchos encargos interesantes, sorprendentes. Se ha tejido, bueno, como se llegó a tejer en telares mecánicos, pues evidentemente durante la guerra, como la mayoría de empresas textiles, se dedicó a hacer paracaídas y telas militares, pero bueno, también hay encargos interesantes. Se hizo un encargo para el Papa Pío IX, que la leyenda aquí dice que el cartonaje que se utilizó para hacer la casulla se quemó después de utilizarlo para no volver a usarlo nunca más. Personalmente creo que se quemó porque, bueno, tiene parte de razón, pero era una tela que del fondo era plata, era una tela muy, muy, muy pesada y que, en definitiva, pues utilizarla para un traje o pues era algo muy incómodo. Se hizo también un palacio alemán, en un momento en el que era un palacio muy grande, por lo que cuentan, y se tuvo que contratar a gente que ya estaba jubilada para poder tejerlo. Hemos sido siempre una empresa muy, muy familiar, no solo en el sentido de que se ha heredado dentro de la familia, actualmente somos muchos más accionistas que trabajadores, sino en el trato con los empleados y tal, siempre ha sido una empresa muy, muy cariñosa, no sé cómo explicarlo. En las fichas de los trabajadores se puede leer, pues se ha contratado a fulanita porque su marido ha fallecido o porque tal chica se ha ido porque se casaba. La verdad es que es muy curioso los fondos que hay que se conservan de la empresa. Y bueno, luego todo el proceso de tejido se mantiene, no hemos hecho dibujos nuevos, prácticamente se utilizan los que había ya en el archivo, porque la gente cuando quiere llevar un traje quiere que se sepa que ese traje está hecho en Garín y hay, a pesar de que hay como unos 300 cartonajes, dibujos, la gente siempre elige los mismos.
O sea, es algo que le pasa a todas las marcas. Estamos últimamente pues tratando de luchar un poquito más contra las copias, pero es un tema muy difícil y que es una lucha pues que os podéis imaginar imposible de hacer. Pero bueno, es un tema más cultural que otra cosa, porque si la gente supiera o fuera consciente que cuando se compra una copia está provocando que los que se pueden comprar una tela y gastar, porque realmente es un importe muy importante, gastar el dinero en una tela de este tipo, si dejan de gastárselo porque ya hay muchas copias, pues evidentemente el negocio, por mucho que nos gusten las telas, el negocio cerrará porque no hay vuelta de hoja. Cada vez que ponemos color a un dibujo, sale una tela completamente diferente. Entonces, casi te diría que yo elegiría antes. Sí que tengo uno preferido, pero es uno muy sencillito porque a mí me tiene enamorada. Me tiene enamorada, supongo que porque no dejo de hacer los que son más barrocos. Y hay uno que se llama Herradura, que es muy simple, muy bonito, a mí me encanta. Pero bueno, yo como mío propio tengo un traje, y tengo un traje de los barrocos. En un momento en que la empresa estaba en auge, en decoración estábamos muy bien situados, en alta decoración, vendíamos un producto específico que tuvo un tirón muy, muy bueno. Entonces yo entré, en principio a mí me dijeron, bueno, pues métete y como en Inglaterra no tenemos gente, tú te vas, yo era muy jovencita, tú vas a Inglaterra y te dedicas a vender con los representantes en Inglaterra los productos de decoración que fabricamos. Y yo pues me emocioné, dije es que sí, inmediatamente, no me lo pensé. Pero cuando llegué, la persona que estaba aquí haciendo selección de personal me dijo, no, antes de irte a Inglaterra te tienes que dedicar aquí a conocer a los clientes de España, a dar vueltas por toda la península, a pisar, a ver el producto, a conocerlo. Yo venía de un curso de ITEX de textil, de técnico textil, y ya sabía lo básico o lo que te pueden enseñar en un curso de cómo se teje y cómo se diseña. Y entonces, la verdad es que me encantó esa época porque íbamos de feria en feria visitando clientes extranjeros, españoles, conocí mucho, muy a fondo el proceso de fabricación. Mecánico, porque en aquella época yo estaba concentrada en el tema de mecánico. Me hice un hueco en el tema de hostelería, diseñando exclusivamente para hoteles y grandes clientes. Y este área la llevaba más mi madre. Se dedicó a ella y fue pues cuando mi madre se jubiló, que yo me hice cargo de la empresa y dije, bueno, pues voy a pasar al tema de mano. Yo el tema de mano lo conozco porque sé tejer, el tejer no cambia nada en absoluto, o sea, la teoría del tejido no cambia, sí que cambia mucho cómo funcionan las máquinas, cambia mucho. Entonces, tejer, aquí siempre ha habido tejedores, lo más difícil es encontrar mecánicos, gente que sepa atar seda bien, urdir seda, que son procesos paralelos e imprescindibles al tejido de la seda y que son muchísimo menos lustrosos, porque la gente cuando viene aquí y ve tejer hipnotiza, es que ver tejer hipnotiza. Pero yo he preferido subirme arriba, escarbar en las máquinas, llenarme de grasa, soy mucho más así. Entonces, y es además lo que la empresa necesita, porque tejedores siempre puedes formar y
y es más difícil encontrar un buen mecánico o un buen atador que una persona que teja, que el proceso de tejer lo puedes entender más fácilmente, a pesar de eso tejer cuesta igual 2 años de aprender, o sea que no es algo fácil. Pero bueno, es más fácil de entender, es más habilidad manual que otra cosa. Esto es otro siglo, o sea, no hay que... Tú llegas aquí y no, es que mañana tengo que... No, frena, relájate, respira hondo, aquí esto ya veremos, y si tú lo quieres, por ejemplo, para tu presentación, pues no vengas el mes antes, ven 2 meses antes mínimo, porque si estamos tejiendo el mismo dibujo para otra persona tendremos que acabar de tejerlo. O sea, no es como un disquete que haces una copia del archivo, lo pones en otro telar y ya está. No, es que aquí las cosas van a otro ritmo. Entonces, bueno, pues para un traje completo, por ejemplo, que hoy en día se ha aumentado mucho los metros, son 13 metros de dibujos, pues depende del telar, depende del dibujo, hay un dibujo que puede tardar como 3 meses de tejerse y otros que pueden tardar 1 mes y medio, 2 meses, depende del dibujo. De tejedores ha habido muchos más de los que hay de telares, porque aquí ha habido turnos y se ha tejido, o sea, cuando teníamos la sección de tejido mecánico, había tejedores también, o sea, que sabían tejer a mano. O sea, tejedores ha habido muchos. En la empresa, en los años 90 o así, éramos 44 trabajadores, entonces había muchos tejedores. Una vez ponemos el color de base y hacemos la primera muestra, ya normalmente tenemos una idea bastante clara de lo que va a quedar. Pues dependiendo de la persona que lo pide, pues, si es para una niña hiperactiva que no para quieta, ¿qué tal? Pues se le pone una combinación de colores más... Entonces, cuando lo ves, dices, sí, esto le va a ir. O dices, aquí hay algo que falta ponerle un poco de alegría, o luego viene una persona muy seria, pues se intenta hacer una combinación que le vaya. Entonces, una vez la sacas el primer dibujo y ves los colores que tiene, dices, he acertado y aquí hay que cambiar algo. Es así, es bonito. Poner colores en un dibujo es muy difícil, en los más complicados es muy, muy, muy difícil. Pero cuando aquí llega un cliente y quiere poner todos los colores de la tela, yo me pongo a temblar, porque sé que va a ser muy difícil. Solo hay una o dos personas que están acostumbradas a poner colores en telas, o sea que no son los clientes finales, sino que pues muchas veces vienen con indumentaristas o vienen... Que entonces sí, entonces yo confío porque sé que esa persona conoce al cliente, sabe por dónde van sus gustos y además está acostumbrado a trabajar con colores. Pero si no, échate a temblar, porque un color no es lo mismo verlo en el cono o en el carrete que verlo puesto en la tela, y mucho menos con las mezclas que luego pones. Entonces, si es una persona habituada a pintar, es más fácil, si no, es muy difícil poner colores. Yo siempre he dicho que esto se mantendrá mientras las fallas existan. En estos momentos es complicado asegurar tal cosa, jamás en la vida se me hubiera ocurrido a mí que podíamos tener 2 años muy complicados con las fallas. Yo soy muy optimista, o sea, yo estoy segura que en cuanto pase esto, las fallas van a volver a ser, si no lo que eran, muy parecido y la gente se llenará de alegría y volverán a... No creo que la tristor que hay ahora, la tristeza, se mantenga en el tiempo. Yo creo que no, porque así no son los valencianos y las fallas mucho menos. Entonces yo creo que si este bache lo superamos no habrá ningún problema en seguir tejiendo mientras las fallas duren, porque hoy en día, así como antiguamente todas las telas eran para ornamentación religiosa, llegó el Concilio Vaticano II, se acabó el
el lujo en la ornamentación religiosa y ya se acabó las casullas de seda. Entonces, lo mismo pasa en las fallas. Mientras las fallas duren, yo creo que siempre habrá alguien que podrá económicamente y querrá y le gustará dedicarse, pues eso, un lujo en el armario para tener una tela de estas. Es el kit de la cuestión. Tejemos joyas de colores. O sea, nosotros tejemos alegría porque aquí llega la gente muy contenta. O sea, aquí es como... Yo siempre me imagino que las tiendas de trajes de novia, por ejemplo, deben ser sitios muy alegres. Pues aquí lo mismo, aquí la gente viene con una alegría y unas ganas de llevarse el producto y eso que dices, bueno, pues eso, tejemos alegrías que luego además como se heredan, como llegan a las nietas y las nietas quieren alargarse el traje o necesitan más tela para hacer una caída más o lo que sea, son joyas que se heredan. Los trajes de seda son joyas que transmiten alegría, y color y energía. El Santo Cáliz es un privilegio que la Catedral de Valencia pueda custodiarlo desde el año 1437. Somos los custodios de esta sagrada reliquia que, según todos los documentos, avales y tradición que tenemos, pues nos confirman que esta sagrada copa la tuvo el Señor en sus manos en la celebración de la Última Cena. Por lo tanto, tanto para lo que es la vida de la Iglesia en ambiente de la cristiandad, como también como un emblema de nuestra sociedad y de toda nuestra cultura occidental, porque el cáliz es un diálogo intercultural, ¿no? Pues es un privilegio, es una responsabilidad el poder tenerlo aquí en la Catedral de Valencia desde hace tanto tiempo. Desde el 2015 la Santa Sede nos concedió a la Catedral de Valencia el poder celebrar un año jubilar eucarístico del Santo Cáliz. Ya el 2015 tuvimos el primer año jubilar y ahora tenemos el segundo año jubilar. Tenemos muchas propuestas para poder compartir con los peregrinos, con los fieles, y veremos también lo que podemos hacer según todos los protocolos de seguridad por problema de la pandemia del COVID. Si Dios quiere, el domingo 25 de octubre será la apertura del año jubilar, con una misa solemne y con lo que significa la apertura oficial de este año jubilar. Y enseguida, el jueves siguiente, el jueves 29 de octubre, será la fiesta del Santo Cáliz, siguiendo una tradición ya desde la época de San Juan de la Ribera. El último jueves de octubre es la fiesta del Santo Cáliz. En esta fiesta también, tanto el domingo como el jueves, sacaremos la sagrada reliquia que tenemos ahora aquí detrás de nosotros. Luego tenemos previstas pues, exposiciones, congresos. Este año también vamos a empezarlo así muy discretamente porque no podemos convocar ni parroquias ni grupos por todo este protocolo de seguridad, pero la idea es poder también pues, recibir a tantos peregrinos que ya de normal vienen a la Catedral de Valencia para poder contemplar y rezar o visitar lo que es la Sagrada Reliquia, ¿no? Poder contemplarla con sus propios ojos. Si Dios quiere que podamos ir un poco mejor con todo ese tema de la pandemia, pues seguiremos acogiendo a grupos, a peregrinos, como ya lo hicimos en el 2015. Hay un tour que empieza en el Palacio Real, en lo que es ahora los viveros, y ahí empezamos, porque ahí es donde llegó la reliquia cuando vino con Alfonso Magnánimo. Y desde ahí ya vamos entrando en lo que es el corazón de Valencia hasta llegar a la catedral, haciendo un peregrinaje y comentando con los colegios y con los grupos pues, los diferentes sitios por donde pasaría el Santo Cáliz, hasta llegar aquí a la Catedral de Valencia. La gente se queda impactada, porque aparte el Santo Cáliz de por sí es una reliquia pues, que despierta como un misterio, ¿no? Aparte hay tanta leyenda y tanta cosa, ¿no? Pero la gente se queda
alucinada de toda la documentación y el aval que tenemos histórico sobre esta reliquia, ¿no? Nosotros no tenemos un vídeo donde saque la última cena, ojalá, ¿no? Y poder decir, mirad cómo sí que lo tuvo el Señor, pero tenemos toda la documentación, todos los avales, toda la historia, todo eso que nos dice que esta copa tiene una historia preciosa, ¿no? Entonces, cuando compartes toda esta documentación con la gente y contempla, pues dice, pues oye, pues será o no será, ¿vale? Pero que es una copa sagrada y que tiene una historia. Y luego lo que también comentamos, esta copa también tiene un diálogo precioso tanto con la cultura, con el mundo judío, con el mundo musulmán, es un misterio. Yo creo que la gente se queda muy impactada por la seriedad que aquí ofrecemos y todo el aval histórico del Santo Cáliz. Cuando contemplamos esta reliquia vemos que hay como tres partes. La copa de arriba, que es una copa de ágata tallada, típica copa de la cena de bendición de la Pascua judía, ¿vale? Entonces ahí tenemos un aval arqueológico que eso es indiscutible, ¿eh? Entonces es la parte de arriba. Ya en la Edad Media, como sabían que era algo importante, se puso estas asas de oro, pues para poder acogerla con dignidad y sobre todo para poner de relieve esta copa tan importante. Entonces sería la copa por una parte, las asas, aparte con todas las piedras que lleva, todas las piedras preciosas, y abajo tenemos como otra copa inversa, al revés, ¿no? Que se puso también ahí para un poco resalzar y poder hacer este conjunto, ¿no? Que visualmente es una preciosidad. Y si jugamos también con las luces, porque es como si fuera mármol, como si fuera alabastro, ¿no? Trasluce la luz. Entonces cuando tú juegas con las luces es un espectáculo pues, que nos invita a contemplar algo pues, que es hasta misterioso, ¿no? Tal vez uno de los misterios es que después de tantos siglos, ¿no? Esté ahí. Es verdad que en 1744, si no me confundo, se sacó, porque antes se gastaba para el monumento eucarístico del Jueves Santo, y al canónigo que lo cogió, el Santo Cáliz, se partió, se le cayó y se partió. En aquel entonces pues, se levantó acta notarial, se pegó, yo no sé qué pegamento le pondría en aquella época, pero ahí está, ¿eh? Y el canónigo que se le cayó, a los 3 días se murió. Así que yo solamente espero que mientras sea el celador de Santo Cáliz, nunca me pase eso. Nunca se ha gastado, siempre la hemos tenido en la catedral como una reliquia. Entonces no se suele gastar para celebrar la Santa Misa con el Santo Cáliz. Sí que es verdad que cuando vino el Papa Juan Pablo II en el año 82, la gastó y se quedó impresionado. Y en el 2006, cuando vino Benedicto XVI al encuentro de las familias, también se quedó impresionado y quiso celebrar con que en los primeros siglos era el cáliz papal. Tenemos constancia también de que en los primeros siglos en Roma celebraban los papas con el Santo Cáliz, ¿no? Así que la anécdota es que cuando viene el Papa, ojalá, si viniera el Papa Francisco, pues le ofreceríamos el que pueda celebrar con el Santo Cáliz. La ruta del Grial, la ruta del Santo Cáliz, ya está establecida. La Catedral de Valencia no tiene que convocar un año jubilar para que vengan peregrinos, porque ya de hecho vienen peregrinos. Pues lo mismo pasaría con la ruta del Santo Cáliz. Es verdad que ahora tenemos un intento muy grande de poder fomentarla y ojalá que esta ruta sea tan fuerte como puede ser pues, otros caminos históricos de peregrinaje tanto en España como en Europa, ¿no? Entonces lo que sí que habría que hacer es, y se está fomentando mucho por parte de las autoridades, tanto de Valencia como también de Aragón, es ese flujo, ese recorrido que haría el Santo Cáliz desde San Juan de la Peña hasta Valencia, pues por poder prepararlo, el poder tener instalaciones, el poder tener albergues, ¿no? Y también fomentar todo ese recorrido cultural, ¿no? Porque cuando pasas por un pueblo, pues estás pasando por lugares emblemáticos que tienen su historia, su tradición, su cultura, su gastronomía. Entonces todo eso es lo que habría que ir poco a poco fomentándolo para que peregrinos pues puedan hacer esta ruta, ¿no? Que ya me consta que se va haciendo, pero bueno, tendremos que potenciarla un poco más. Para la catedral el año jubilar significa en primer lugar una responsabilidad. Tenemos que acoger, como es debido,
a los peregrinos, porque un año jubilar sobre todo es peregrinación. Tenemos razones más que suficientes como para pensar no en la evidencia, sino en la demostración de que tuvo que ser necesariamente este Santo Cáliz el que usara Jesucristo. No era un vaso cualquiera, por eso San Pedro lo llevó a Roma. Luego, en la persecución de Valeriano, el Papa es asesinado, su diácono principal, San Lorenzo, lo repartió a los pobres, pero el cáliz lo mandó a su tierra natal de Aragón, de Huesca. Ya en Huesca lo encontramos documentado en la Alta Edad Media. La ermita de Yebra es un lugar ciertamente único. Es una repisa en la piedra, en la ladera de la montaña, con una cueva, una cascada de agua que hay allí. Después de Yebra, el cáliz fue a la abadía de San Pedro de Siresa, en el valle de Hecho. Después estuvo en San Adrián de Sásabe, que hay otra abadía de la cual hay solamente la capilla, queda actualmente. Luego en Bailío, y se queda en la Catedral de Jaca, que es la primera catedral románica de España, en el Camino de Santiago. El obispo de Jaca, que era monje de San Juan de la Peña, renunció al obispado, se fue a su monasterio de San Juan de la Peña y se llevó con él el cáliz. El año 1399 el rey Martín el Humano lo cambia por un cáliz de oro a los monjes de San Juan de la Peña. Y el cáliz lo llevó a donde él residía entonces, en Zaragoza, en el Palacio de la Jafería, palacio que había sido de los reyes árabes antes y que habían reformado para los reyes cristianos. De allí lo pasó a Barcelona y allí murió poco tiempo después. Su heredero Alfonso el Magnánimo pues lo que hace es depositar en la Catedral de Valencia el Santo Cáliz y el resto de reliquias del relicario real. Como nunca devolvió ninguno de los préstamos, pues tanto el Santo Cáliz como el resto de reliquias se quedaron aquí en la catedral. Yo estoy viendo ahora lo mismo que vio Jesús. Lo importante que fue para él ese momento, como profecía de su muerte que iba a ocurrir al día siguiente. Catedral del Santo Cáliz, Catedral del Santo Grial. El conocimiento del Santo Cáliz estaba muy eclipsado frente a otras realidades religiosas españolas, como por ejemplo Santiago, el Camino de Santiago, y hacía falta hacer algo que llamara la atención para que la gente supiera lo que había aquí dentro, porque era una cosa realmente minoritaria, lo sabían muy poca gente, no tenía promoción de ningún tipo, y se me ocurrió que crear un camino paralelo, al mismo tiempo que ayudaba al Santo Cáliz, ayudaría a toda la región pirenaica y aragonesa para, en aquel momento estaba muy de moda Teruel existe, para que crear una columna vertebral que uniera la antigua corona de Aragón y el reino de Valencia. Dos personas fuimos a Aragón, al monasterio de San Juan de la Peña, a proponer la idea, y fue una idea muy bien acogida. Hubo actos institucionales en las Cortes de Aragón, se proyectó, lo que pasa es que después vino como una relajación, un colapso de la proyección del camino, como un desinterés, y se congeló durante 20 años, aunque luego, como la idea parece que sí que gustaba, ha renacido con fuerza. Cuando inventamos el camino del Santo Grial, la copa que estaba de moda en Valencia era la Copa América y todos los recursos se dedicaban a ella. Hay cosas pasajeras que luego van a desaparecer y que las inversiones en este sentido no tienen mucho sentido, y que hay cosas muy sólidas que están aquí desde hace más de 500 años y que son las que realmente van a dar proyección a la ciudad, no solo en la actualidad, sino que es una cosa que va a quedar permanente, que por los siglos de los siglos esto se va a recordar. Esta idea surgió en el año 1999.
Luego la sacamos en prensa, se hicieron actos muy importantes, además en las ciudades del camino, y finalmente publiqué un libro en el año 2003 con un resumen de todo. Con esta experiencia te puedo decir que lo que necesita el camino es un apoyo institucional por parte de todos los entes representativos de la sociedad, como puede ser Ayuntamiento, Diputación, Generalidad, Gobierno de Aragón y las entidades internacionales como la UNESCO, que son las que le aportan la proyección internacional que debe tener, porque si esto se limita a ser una excursión de domingo para los que estamos aquí, no tiene ningún sentido. Esto tiene que ser un foco de atracción como es otros eventos u otras manifestaciones culturales de toda Europa y del mundo. Me considero el primer peregrino porque fui el primero que subió con este motivo, con esta bandera hasta San Juan de la Peña y bajé. Luego se organizó una peregrinación ya con gente que vino caminando y el primero que entró como peregrino fue mi hijo con una reproducción del cáliz que está reproducida en mi libro. Todo lo que se hizo en aquel momento sí que fue importante porque sentó las bases. Existe un libro de firmas del camino que todos los alcaldes, el presidente de las Cortes de Aragón, presidentes de Diputación aquí, lo firmaron. Existen unos rastros de aquel primer pasado que se debería de recuperar porque hace ya 20 años y que nada mejor que bajo el patrocinio de UNESCO y de las entidades internacionales de cultura sean las que le den solvencia al camino, porque si esto se queda en un mero reducto de entidades particulares, pues será pues como una falla, sin quitarle la importancia a las fallas o a las entidades particulares, pero lo que se necesita, lo que necesita el Cáliz, lo que necesita Valencia es un respaldo institucional claro.